nos has hecho reyes y sacerdotes sobre toda la tierra. Pero no entendemos, estamos mendigando, estamos sufriendo, estamos padeciendo, estamos llorando en un mundo de violencia, de ruina, de fracaso, de asesinatos, de muertes. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es exactamente lo que vamos a analizar, porque la fe que hemos puesto es una fe en un ídolo de barro que se desmorona cada vez que tenemos un conflicto, cada vez que tenemos un problema, cada vez que pasan situaciones que no podemos tolerar. Entonces lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios. Si ustedes se han dado cuenta lo que sucedió en el carnaval de Brasil, que hicieron una adoración a Satanás y que Satanás estaba agarrando a Jesús el Cristo y lo estaba zarandeando como si fuera su trapo. Y ahora que hay terribles inundaciones en Brasil, y ahora que el autor de que representaba a Satanás se estrelló contra un camión, una pipa de gas, entonces ¿qué hace? La ira de Dios cayó sobre todos estos hombres. Y no es cierto. No es verdad. Hay un dicho claro que dice que mal paga el diablo a aquel que bien le sirve. Y en lugar de echarle la culpa a la ira de Dios, debemos de entender que toda causa tiene un efecto y que la causa y el efecto están relacionados y correlacionados de acuerdo a la naturaleza de la causa. Así como es la causa, así es el efecto. Porque la ley de Dios dice que así como es arriba, así será abajo. Son leyes de Dios. No es castigo de Dios, son leyes. Y si nosotros, por ignorancia, por estupidez o por lo que ustedes quieran, la rompemos, tenemos que pagar las consecuencias y Dios no tiene absolutamente nada que ver ahí. La ira de Dios no es una venganza de que va a inundar toda una población porque hicieron una adoración a Satanás y humillaron a su hijo. Esas son ridiculeces. Dios está muy por encima de venganzas, de ofensas y de cosas por el estilo. Dios no es humano, ni piensa como nosotros. Lo dice claramente su palabra. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Isaías 55. Y no les voy a dar el versículo porque es importante que ustedes lo escudriñen, porque no se trata de que crean lo que yo les estoy diciendo, sino que ustedes de verdad se den a la tarea de conocer quién es su Padre, cómo es su Padre y qué pueden esperar ustedes de su Padre. De otra manera, serán víctimas de las circunstancias. Hay una cosa que es bien importante que entendamos. Si leemos el Génesis 17, el encabezado dice claramente la circuncisión como señal de la alianza. Pero ¿en qué consistía la circuncisión desde el punto de vista físico? Queda la cabeza del pene descubierta. Esto es un simbolismo. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios que está contenida en la Biblia es simbólico. Es un lenguaje universal, está escrito en símbolos, no podemos tomarlo literalmente. Por eso, cuando vemos que Génesis 17 dice la circuncisión como señal de la alianza, todo el mundo piensa y siente que la única manera de tener una alianza con Dios es haber sido circuncidado, como lo eran los judíos. E independientemente de que es una cuestión que por regla sanitaria debería hacerse no solamente en los judíos, sino en todo el mundo, por cuestiones de sanidad y por cuestiones de higiene, es vital circuncidar a un bebé. El simbolismo que encierra esta acción de circuncisión es nada menos que el destapar nuestra mente y nuestro corazón. Es destapar nuestra mente a la nueva información, a quién es nuestro Padre, qué es lo que quiere de nosotros. Y entendamos una cosa, lo que Dios quiere de nosotros no es ni que lo adoremos, ni que lo exaltemos, ni que lo glorifiquemos, porque Dios no es un Dios ególatra. Él no necesita de nuestra adoración, ni de nuestra exaltación, ni de nuestra glorificación. Lo que Él necesita es que nuestro corazón esté dispuesto a seguir su perfecta voluntad. ¿Y por qué es su perfecta voluntad? Porque es la voluntad
que nos beneficia, que nos bendice, que nos guarda, que nos llena de su gracia infinita, que nos permite tener todo lo necesario para poder ser amos y señores de nuestras circunstancias. No quiere Dios ni templos de adoración, ni que estemos todo el día leyendo la Biblia. No, eso no quiere Dios. Él lo que quiere es que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que nuestras obras hablen claramente de quién es nuestro Padre. Por eso Jesús insistía: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les pido? Es más, ni siquiera dice lo que yo les pido, lo que yo les digo. Continuando con el Génesis, vamos ahora a ver el capítulo 18, que nos habla también de algo muy importante. Dios promete un hijo a Abraham. ¿Cuál es la esencia de esta enseñanza? Dios promete que Abraham dará frutos. Un hijo es un fruto, es algo que nos permite manifestar de qué estamos hechos. El Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamre. Aparentemente esto es un lugar geográfico, pero lo que quiere decir es que una vez que Abraham está absolutamente despejado de sus pensamientos y de sus sentimientos equivocados, y ahora conoce quién es su padre, entonces tiene la iluminación para poder entender que es capaz de dar un fruto. Y es ahí donde viene la promesa del hijo de Abraham. Abraham levantó la vista y vio a 3 hombres. ¿Por qué 3, queridos amigos? Ya vimos todo lo que implica la numerología en la palabra de Dios. 3, ¿por qué? Porque ese fruto tenía que tener una repercusión en el espíritu, en el alma y en el cuerpo de Abraham. Esa es la importancia de lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Estaban de pie frente a él. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. ¿Esto qué significa? Que Abraham ya entendía que es un espíritu, que tiene un alma, que piensa y siente, y que tiene un cuerpo que actúa. Por eso se levantó, por eso tomó acción y dijo: mi Señor, por favor, te suplico que no se vayas enseguida. Ahora la gran pregunta: si eran 3, ¿por qué Abraham se está dirigiendo a una sola persona? ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que independientemente de que Abraham entendió que era espíritu, alma y cuerpo, Dios estaba ahí delante de su presencia? Ahora, no estoy diciendo que Dios se hizo manifiesto físicamente delante de Abraham, sino que estaba la esencia de su presencia. ¿Y qué manifestación de Dios estaba viendo, sintiendo y experimentando Abraham? Nada menos que al Cristo, lo que nosotros después conocemos como Jesús el Cristo. Y estamos hablando en tiempos de Abraham. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol. Nos damos cuenta que hay agua. ¿Qué significa el agua? ¿Por qué Jesús el Cristo tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista? Porque en el momento que hay una iluminación, uno tiene que ser lavado, limpiado de todo pecado, de todo error, de toda manera necia y vana de vivir y de pensar y de sentir. ¿Se dan cuenta lo importante que es entender la palabra sin leerla literalmente? Bajo la sombra de un árbol. ¿El árbol qué representa? El árbol representa el conocimiento. Entonces uno de ellos dijo: el año próximo volveré a visitarte. Para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham a la entrada de la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos y Sara
había dejado de tener su periodo de menstruación. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó, ¿cómo voy a tener ese gusto ahora que mi esposo y yo somos tan viejos? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. Y al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar. Por eso dijo, yo no me estaba riendo. Pero el Señor le contestó, yo sé que te reíste. Pero lo importante de todo esto es ver que Sara se rió por incredulidad, porque no concebía en su mente y en su corazón que pudiera concebir un hijo. Estamos viendo la diferencia entre la fe de Abraham y la fe de Sara, porque Abraham en ningún momento dudó.